Estos son los inestables políticamente de América Latina. Durante casi toda su historia, nuestra región se ha codeado con regímenes militares que han desangrado territorios, populistas con ansias de poder o simplemente actores políticos inadecuados para el ejercicio de su trabajo. En ese sentido, y usando el índice de democracia de The Economist, así como el índice de estados frágiles de Phone for Peace, te invito a que conozcas los 10 países más inestables políticamente de América Latina. Así que sin más, comencemos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nunca ha tenido mucho tiempo o aptitud para sutilezas democráticas o equilibrios institucionales. Sin embargo, al entrar en la segunda mitad de su mandato presidencial, esta figura ha demostrado poco respeto por las normas democráticas. Y es que todas las mañanas, en el podio de conferencias de prensa de 1 hora de duración, AMLO ataca a los periodistas y columnistas que no acatan sus normas, arremete contra las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de la sociedad civil que investigan la corrupción y cuestiona el valor de los organismos públicos. Este comportamiento de AMLO, sin embargo, no es más que un pequeño ejemplo de un México que se ha codeado constantemente con la incertidumbre política, sin importar el gobierno de turno. Y desde amenazas y agresiones a políticos locales, pasando por escándalos de corrupción de expresidentes como Peña Nieto o Felipe Calderón, México puede ser una nación rota por dirigentes que pierden con frecuencia la brújula moral. En Brasil, los asesinatos de líderes políticos han sido una preocupación creciente en los últimos años. Y aunque varios casos han llamado la atención a nivel nacional e internacional, destacando en especial el homicidio de la concejala Marielle Franco en 2018, una destacada activista de los derechos humanos y una voz crítica en la lucha contra la discriminación racial, este caso particular no solo ilustró la violencia generalizada de Brasil, sino que alertó sobre el crecimiento del extremismo político, en particular durante y después del gobierno de Jair Bolsonaro. Para enero del 2023, manifestantes que apoyaban al expresidente nacionalista irrumpieron en edificios gubernamentales del Congreso en Brasilia para anular una elección que llevó al poder al líder izquierdista Lula da Silva, en un movimiento que condujo a la enorme ruptura del tejido político que vive Brasil después de años y ataques hacia sus instituciones. Bolivia ha experimentado a lo largo de su historia una notable inestabilidad política, caracterizada por una sucesión de conflictos, golpes de estado, revueltas sociales y cambios frecuentes de liderazgo. Uno de los episodios más destacados ocurrió a principios del siglo XX, con la Guerra Federal de 1898-1899 y la posterior Guerra del Chaco de 1932 a 1935, que dejaron roturas eternas en la nación. En décadas posteriores, Bolivia enfrentó múltiples batallas políticas y gobiernos autoritarios, como el golpe militar de 1964, el régimen dictatorial de Hugo Banzer entre 1971 y 1978 y el resquebrajamiento de la seguridad democrática en 2019 que llevó a la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Así, la inestabilidad política en Bolivia ha estado marcada por una profunda polarización ideológica y conflictos sociales que no parecen cesar. En Guatemala, uno de los momentos claves que fracturó su estatus político fue la revolución de 1944, que derrocó al régimen autoritario de Jorge Ubico y abrió un periodo de reformas democráticas. Sin embargo, esta breve era fue interrumpida por el golpe de estado de 1954, respaldado por intereses externos, que acabó con el gobierno elegido. Desde entonces, Guatemala ha enfrentado una serie de desafíos políticos, conflictos armados internos, tensiones étnicas y sociales y la presencia persistente de la corrupción. Estos problemas han generado desconfianza en las instituciones, exacerbando las desigualdades y generando agitación social entre grupos raciales. Y es que, en particular, la corrupción es el eje conductor de la inestabilidad política guatemalteca, en la que sobresale el caso conocido como La Línea, que llevó a altos funcionarios tras las rejas. La elección en Colombia de Gustavo Petro como presidente en 2022 le llevó a ser el primer mandatario de izquierda en un país que ha sido históricamente gobernado por una clase política tradicional y conservadora. Este factor fue significativo si se tiene en cuenta que Colombia ha estado inmersa en una guerra entre el Estado y grupos guerrilleros que reivindican ideas izquierdistas.
Y es que el frágil proceso de paz de Colombia se tambaleó después de que la hostilidad del expresidente Iván Duque hacia el acuerdo resultó en una implementación poco entusiasta de sus medidas, con Petro prometiendo revivir el tratado con las FARC mientras busca una paz más ampliada con otras insurgencias. Sin embargo, la desconfianza entre las fuerzas de seguridad colombianas han sembrado dudas de su capacidad para implementar su agenda, al tiempo que el comercio de estupefacientes, el crimen organizado y la corrupción siguen en auge, dejando así constancia de un país que no haya un camino fácil hacia la estabilidad política alejada de la violencia. En las últimas décadas, Nicaragua ha experimentado una serie de desafíos y episodios de erosión política, destacándose el actual gobierno encabezado por Daniel Ortega, que ha generado un quiebre irreparable en el aparato democrático del país. Esta situación ha generado preocupación a nivel nacional e internacional debido a las acciones del gobierno que ha deteriorado las instituciones y han restringido el ejercicio de los derechos ciudadanos. Ejemplo de ello fue el estallido social que ocurrió en abril del 2018, cuando se desencadenaron protestas masivas en toda Nicaragua por reformas del sistema de seguridad social y que fue recibido con asesinatos, detenciones y represión. No por nada, el país ocupa el lugar 143 de 167 en el índice de democracia de The Economist, que evalúa, entre otras cosas, el correcto funcionamiento del espacio político. En un país muy polarizado y fragmentado con instituciones frágiles, Perú se ha convertido en uno de los territorios más inestables de América Latina. Y es que durante los últimos 6 años, la nación andina ha tenido una fragilidad sin precedentes, con la reorganización de 6 presidentes, 3 congresos, 15 primeros ministros y más de 250 ministros. Y según una encuesta mundial realizada por Ipsos, el 69% de los peruanos están de acuerdo en que los partidos y los políticos tradicionales no se preocupan por la gente común, siendo el nivel más alto de desencanto ciudadano en la región y el tercero en el mundo después de Rumania y Turquía. Hoy, la mayoría de los expresidentes peruanos vivos enfrentan cargos de corrupción o han sido encarcelados, siendo evidencia de un sistema político y público ineficaz y opaco que han debilitado gravemente la confianza en las instituciones públicas. En Honduras se suponía que la toma de posesión en 2022 de la primera mujer presidenta sería un punto de inflexión para un país acosado durante mucho tiempo por la disfunción política. Sin embargo, apenas al comienzo del mandato, casi docenas de diputados del Partido Libre de la presidenta Xiomara Castro se rebelaron y exigieron a uno de los suyos como presidente del Congreso, estallando peleas a puñetazos en plena cámara de la institución. Castro, quien ganó de manera aplastante en noviembre del 2022, prometió hacer una ruptura democrática con su predecesor, cuyos 8 años en el poder estuvieron marcados por un número sin precedentes de ciudadanos que huían hacia Estados Unidos y denuncias de narcotráfico en los niveles más altos del gobierno. Pero enfrentamientos como el que te acabo de ilustrar alertaron nuevamente a las instituciones internacionales sobre el eterno quiebre político que ha ahogado por décadas a Honduras. Hace 24 años, los venezolanos le dieron a Hugo Chávez, quien para muchos fue un populista de izquierda, la oportunidad de cumplir sus promesas de reparar su democracia deteriorada y mejorar así su vida cotidiana, pero lo contrario fue lo que sucedió. Hoy, Venezuela es un estado fallido, inmerso en una emergencia humanitaria y el silenciamiento de la disidencia. Y es que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia para reprimir cualquier foco opositor y cometiendo lo que para algunos son graves delitos y violaciones hasta de los derechos humanos. Y es que hace unos 4 años, el 30 de abril del 2019, parte del pueblo venezolano salió a las calles para reclamar su democracia ante el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, por ahora, Maduro todavía se aferra al poder y no existe luz alguna en el horizonte próximo que cambie este panorama. La única razón por la cual Haití ocupa el primer lugar de este ranking, en lugar de estar Venezuela, es por una historia de inestabilidad política que no ha cesado desde el momento en el que esta nación se convirtió en la primera república negra del mundo. Y es que el 10 de enero del 2023, Haití perdió su último vestigio de representación democrática cuando expiró el mandato de sus 10 senadores, que representan a 11 millones de personas. Hoy no hay miembros electos de la Cámara o el Senado y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien asumió el cargo tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse, tampoco ha sido elegido.
En ese sentido, y en medio de una profunda crisis política, Haití sigue amenazado por bandas despiadadas que dominan la vida cotidiana a través de sus guerras, asedios y extorsiones, mientras que la Policía Nacional y los políticos, ambos profundamente interconectados con las pandillas, ya no pueden mantener a raya a los delincuentes ni garantizar un futuro medianamente estable para esta consumida nación del Caribe. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.